Todo lo que sabes sobre dolor lumbar, hernia discal, protusiones, discos desgastados o discos deshidratados, ciática y hasta incluso dolor lumbar crónico está absolutamente mal. La gran pregunta ¿es tu cuerpo o hay algo malo en él o es tu mente que solamente está retroalimentándose de pensamientos negativos respecto del dolor lumbar o lo que te está pasando? Porque algunos te dicen que tenés que corregir tu cuerpo, que tenés asimetrías en las piernas y eso te está causando el dolor, o tenés pie plano, o tenés que saber activar los glúteos y saber activar el core en todos los ejercicios, y otros te dicen no, es puramente mental y es psicosomático, entonces tenés que ir al psicólogo. Quizás sean ambas cosas, quizás sea un punto intermedio, quizás no sea ninguna, o quizás no tenga nada que ver con eso. Así que vamos a incorporar a la investigación científica en el debate y vamos a resolverlo. Es decir, toda esta presentación que vas a ver ahora es el resultado de analizar muchísima información científica y traértelo todo masticado para que sepamos qué es lo que te está causando este dolor lumbar. Porque quiero que entiendas por vos mismo qué es lo que te está causando este dolor y después que puedas decidir por vos mismo. Y después, si llegamos a un acuerdo en nuestras conclusiones, puedo mostrarte exactamente lo que hago para ayudar a mis alumnos con mi método paso a paso. Y este es el mismo método que usé para ayudar a Tata, que tenía una hernia discal grave y le habían dicho que tenía que operarse, o el mismo método que usé con Nicole, que tenía programada la cirugía y decidió dar una chance más, o para Nico y muchísimos más, para que entiendas exactamente lo que hago. Y ahora quiero ser claro, no quiero hacerte perder el tiempo. Esto no es para vos si tenés algún tipo de fractura, infección o tumor en la columna, si tenés alguna pérdida nerviosa severa, como por ejemplo no podés sentir tu pie mientras te lo estás limpiando, o si tenés algún tipo de incontinencia a la hora de ir al baño. Si tenés alguno de estos síntomas, te recomiendo que consultes con tu médico local. Y ahora otro punto importante que no tiene nada que ver con una señal de alarma médica, pero sí en cuanto yo a poder ayudarte, tiene que ver con que puedas pensar un poquito fuera de lo convencional. Hay muchísimos médicos que están desactualizados y no tienen la información correcta, entonces lo que vamos a hacer acá es basarnos en evidencia científica para no tener ningún tipo de margen de error y saber lo que te está pasando con tu columna. Así que en esta presentación estoy hablando con personas que tienen dolor lumbar crónico, ciática, hernias, protusiones o algún otro síntoma de desgaste. Probablemente tengas brotes recurrentes, días buenos, días malos, meses buenos o incluso meses malos. Es posible que en tu resonancia magnética se vea algún problema discal leve o grave, hernias, protuberancias, tal vez un poco de estenosis, degeneración, etc. Y esto es normal, probablemente ya hayas probado fisioterapia, kinesiología, ir al quiropráctico, al osteópata y no te ayudó de mucho. Seguramente sos de los que piensan, ya lo intenté de todo, ¿qué carajo debo hacer? Bien, si este es tu caso, esta presentación es para vos, voy a ayudarte y mi objetivo principal es que entiendas qué te está causando el dolor y luego te voy a mostrar qué puedes hacer al respecto. Pero antes de profundizar, ¿quién soy? Soy Nicolás Mena, ayudo a personas con dolor lumbar crónico, ciática, hernias discales, protusiones o algún disco desgastado a que puedan recuperar la vida activa a través de un enfoque de rehabilitación integral. Y al igual que seguramente muchos de ustedes, he trabajado mucho tiempo sentado frente a la computadora y también he tenido muchos problemas en las rodillas, en las caderas y un dolor lumbar que no se iba con nada. He probado fisioterapia, kinesiología, las típicas 10 sesiones en Argentina que no me ayudaron para nada y por eso decidí tomar las riendas en el asunto y como no había nadie que me ayude a encontrar una solución, he invertido en muchísimos profesionales prestigiosos como Tom Chesson, Adam Meakins, Ben Cormack, Jake Tura, etc. Me encanta la ciencia, me encanta la evidencia científica, soy una persona muy curiosa que le gusta estar constantemente en aprendizaje, pero también valoro la conexión mente-cuerpo y creo que una buena rehabilitación hay que individualizarla. Pero también lo más importante es que yo pasé por esto, tenía tendinitis rotuliana y un dolor de espalda que no se me iba con absolutamente nada. Pero si yo puedo escapar y liberarme de este dolor lumbar, vos también podés hacerlo. Y por eso empecé a estudiar no solo la ciencia, sino también a capacitarme con los mejores en esto. Y la manera en la que pude escapar de esto fue entendiendo la raíz de lo que causa el dolor lumbar. Y voy a esperar para decirte porque primero quiero que le decías vos después de compartirte estos 4 hechos innegables sobre el dolor lumbar. Porque una vez que yo lo tuve claro, pude ayudar a muchísimas personas a entenderlo y a que puedan recuperar la vida activa que tanto aman. Y ahora siendo muy claro te voy a presentar el hecho innegable número 1. Parece bastante boludo y bastante sencillo, pero después de este se desencadena el número 2. No hay debate sobre esto. Nosotros, al ser seres conscientes, con cerebro, podemos experimentar dolor. Y ahora esto no significa necesariamente que el dolor esté en nuestro cerebro o en nuestra cabeza. Hecho innegable número 2, la nocicepción. Y esto es diferente del dolor en sí. ¿Qué es la nocicepción? Es el proceso mediante el cual el sistema nervioso detecta estímulos potencialmente dañinos para el cuerpo. En otras palabras, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos receptores en la piel que nos envían información al sistema nervioso antes de sentir dolor, como puede ser una quemadura, un corte o inflamación. Me imagino que quizás a todos ya les picó una abeja alguna vez y si no te pasó, no te preocupes, pero el día que te pase vas a entender esta analogía mucho mejor.
y esto obviamente es para las personas que no tienen una reacción alérgica a esta picadura. Cuando nos pica una abeja se crea una reacción química en nuestro cuerpo en el cual nos causa muchísimo dolor y muchísima irritación. Pero ¿qué pasa? Este dolor muchas veces no significa un daño significativo para nuestro cuerpo. La picadura de la abeja libera ciertos químicos que irritan mucho al tejido, activan a nuestro sistema nervioso, pero no nos causa un daño significativo en sí. Y esto no es excepción, es un proceso químico, pero no necesariamente estructural. Después puede ser la vista, el oído, el olfato, la visión, pero también podría ser la memoria, el contexto, nuestras creencias o expectativas. El cerebro sintetiza la información que en cierto momento ha recibido y después determina si una situación en particular presenta una amenaza o no. Si determina que existe una amenaza, entonces sí va a haber dolor. Y si no la considera como tal, no vas a tener dolor. Y así es como podemos nosotros tener situaciones que no hay daño, pero sí hay dolor. Como por ejemplo cuando sos chiquito y estás jugando con tus compañeritos, corriste, te resbalaste, te caíste, te raspaste la rodilla, seguiste como si nada, no le diste bola y a los 5 minutos viene tu compañerito y te dice te sangra la rodilla, instantáneamente te mirás y te empieza a doler. Esa información visual que recibe tu cerebro la detecta como una amenaza, entonces te empieza a doler. Y así es como podemos tener daño sin dolor o dolor sin daño. Como por ejemplo esta revisión sistemática de 3.000 personas sin dolor y encontraron que en 3.000 personas sin dolor a la edad de 50 años el 80% tendrá una degeneración discal, el 60% tendrá una protuberancia discal, el 36% tendrá una protusión y el 23% tendrá una fisura anular. Encontraron otras cosas también, pero básicamente lo que quiere decir esto es que hay personas que tienen resonancias muy negativas y no presentan ningún tipo de síntomas. Y este otro estudio demostró que las hernias discales rara vez presentan síntomas. De hecho, las hernias discales solo causan dolor entre el 1 al 3% del tiempo. Y ojo, quiero ser claro, a veces causan síntomas y son síntomas bastante importantes. En la ciática hay 3 distintas maneras de identificar el dolor. Uno es el dolor referido, es un dolor que por ejemplo se siente en la pierna pero no se origina ahí. Proviene de estructuras como articulaciones o discos, el cerebro se confunde, no sabe bien de dónde viene y entonces lo presenta por ejemplo en la pierna. Es un dolor difuso, profundo y difícil de ubicar. Segundo, tenemos al dolor radicular. Es un dolor que sigue en el nervio, más específicamente de la raíz nerviosa. Se siente como punzadas, quemazón o una corriente eléctrica que sigue una línea específica por toda la pierna. Esto es causado por impulsos ectópicos en el nervio que se activan donde no deberían. Y radiculopatía, que no es dolor en sí, sino que es una pérdida de función nerviosa. Menos fuerza, menos reflejos, menos sensibilidad. Podés tener una radiculopatía sin dolor o podés tener una radiculopatía con dolor radicular. O hasta incluso podés tener todo mezclado. Podés tener un dolor referido, radiculopatía y dolor radicular. Y por ejemplo, un disco herniado puede irritar al nervio y puede causar dolor radicular. Y así como esto puede ser una manera de identificar el dolor, también hay evidencia que dice que el 90 al 95% del dolor lumbar es no específico. Y esto significa que, por ejemplo, el 90 al 95% no se lo podemos atribuir a ningún tipo de daño estructural y tampoco a los resultados que presentan las resonancias magnéticas. ¿Podría ser parte de la razón? Sí, pero no al 100% porque no hay una estructura responsable que podamos medir que cause este dolor. Después tenemos que todos los dolores crónicos implican cambios nociplásticos. Esto quiere decir que con el tiempo nuestro sistema nervioso empieza a procesar mal la información y aunque no haya daño en sí, estamos constantemente sintiendo dolor y en modo alerta. Ya no hay daño real en nuestros tejidos, pero nuestro cerebro lo asimila de esta manera, entonces experimenta dolor. El sistema nervioso se vuelve hiperreactivo y aunque no haya una causa física real, el dolor persiste. Cuanto más tiempo pasa de una lesión y no lo rehabilitas, es muy probable que empiecen a aparecer estos síntomas y cambios nociplásticos. Esto no significa que el dolor sea imaginario, sino que la causa ya no es ese daño, sino que es una sensibilidad aumentada del sistema nervioso. El dolor crónico es como una alarma que suena sin que haya peligro real. Tu sistema nervioso se vuelve hipersensible, entonces cualquier estímulo puede causar dolor, incluso aunque no haya ningún tipo de daño físico real. Y esto sucede, por ejemplo, cuando hay desequilibrios químicos en los nervios. Por ejemplo, neurotransmisores inflamatorios aumentan el voltaje de reposo en los nervios y esto se despiertan y se activan ante cualquier tipo de señal. Y esto genera falsas alarmas, señales de dolor sin lesión real. O también puede ocurrir algo llamado inflamación neurogénica, que puede liberar más químicos inflamatorios, así generando más señales falsas. Y este ciclo de inflamación y sensibilidad puede retroalimentarse, entonces se aumenta. Y el hecho innegable número 4 es el estrés, que no solo está en tu cabeza. Factores como el estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos pueden afectar y empeorar todo este sistema.
No porque el dolor sea solo mental, sino porque el cerebro y el sistema nervioso están conectados, entonces responden a todo lo que los rodea. Y el estrés no es solo un pensamiento, sino que es una respuesta física real que afecta a todo el cuerpo y no solo a la mente. El estrés activa al sistema nervioso y las glándulas suprarrenales y así levanta el cortisol y la adrenalina. Y estas hormonas alteran la presión arterial, el metabolismo, el sistema inmune, incluso pueden afectar a los nervios y a los huesos y así generando dolor, inflamación y degeneración. El estrés crónico debilita los músculos, discos y articulaciones y aumenta la sensibilidad de los nervios al dolor. Y ni hablar que puede duplicar o cuadruplicar el riesgo de muerte por todas las causas. ¿Y qué dice la evidencia del estrés y el dolor lumbar? Las personas con un nivel de estrés alto tienen hasta 3 veces más de desarrollar dolor de espalda crónico. Y las neuronas del estrés pueden conectarse directamente con el centro de dolor y así literalmente el estrés causa dolor. Y el cortisol debería controlar la inflamación, pero el estrés crónico hace que nos volvamos resistentes al cortisol. Es como si tuviéramos que mandar más bomberos cortisol porque están todos agotados. Y el resultado es que el fuego crece, entonces esta inflamación se vuelve cada vez peor. Porque el cuerpo obviamente ya no responde al cortisol como debería. Y ahora repasemos los 4 hechos innegables. 1. El dolor no puede ocurrir si no tenemos cerebro. 2. La nocicepción, que es distinto al dolor y esto dependiendo de nuestras expectativas o creencias podemos tener distintas respuestas al dolor. 3. El dolor crónico, que implica cambios nociplásticos, que esto es cuando no hay daños reales pero sí sentimos esa sensación de dolor. Y 4. El estrés, que no está solo en tu cabeza, que son cambios químicos que te generan muchísima inflamación y por ende dolor, que es un cambio neuroquímico y neuroinmune que sucede en todo el cuerpo. Y ahora empieza el debate. ¿Es el cuerpo? ¿Es el cerebro? ¿Qué opinas? Y como podés ver, es la combinación de muchísimos factores. Como todos los cambios nerviosos que podemos generar en el cuerpo, que también están conectados con el cerebro y así responden de distinta manera. Y así te das cuenta que no hay una causa única para tu dolor lumbar. Espero que ahora que entiendas que la raíz de la causa no es solo el cerebro, ni tampoco es el cuerpo, ni las desviaciones, ni cualquier cambio biomecánico que tengas. Es la combinación de factores y como ves, cualquier tipo de cambio nervioso está conectado con el cerebro, entonces podemos presentar síntomas de dolor. Seguramente son cosas adicionales que ni siquiera pensabas y ahora te estás dando cuenta que no hay una causa única para el dolor lumbar. El dolor es multifactorial y la analogía perfecta para poder explicar esto es la de un bosque. Hagamos de cuenta que vos y tu sistema nervioso son un bosque. Cuando vos cuidás de este bosque vas a mantener el ecosistema, la vegetación y la biodiversidad. Entonces cualquier tipo de factor externo no va a poder penetrar y no va a causar ningún tipo de incendio. Pero distinto es cuando vos no te cuidás y descuidás al bosque, por ejemplo, no te mueves lo suficiente, estás expuesto a mucho nivel de estrés, no descansas bien, cualquier tipo de factor externo o cualquier tipo de problema va a hacer una chispa y este bosque se puede llegar a incendiar. Y ahora, antes de decirte qué hacer al respecto, espero que vayas entendiendo qué es lo que te está causando este dolor lumbar y que no es un disco en sí o tampoco que está solamente en tu mente, sino que son un conjunto de factores que están afectando no solo a tu sistema nervioso, sino también a tu cuerpo. No se puede separar al cuerpo de la mente ni tampoco a la persona de su entorno. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Te voy a mostrar ahora exactamente la metodología que sigo con mis alumnos para que vos también puedas aplicarla. Te presento a Luis, periodista, que trabaja mucho tiempo sentado y está experimentando muchísimo dolor y muchísima incomodidad a la hora de hacer su trabajo. O a la otra Gaby, que tenía una neuropatía y estaba con mucho dolor. O Carlos, que trabaja en un banco, tenía 2 hernias discales y hoy está recuperado y está volviendo a las actividades que más les gusta, como por ejemplo el fútbol. Primero lo primero, seguimos un enfoque de 4 pilares. Nos fijamos en el ejercicio, la nutrición, el sistema nervioso y el sueño. Y esto va a ser un poquito diferente para cada persona, es una metodología que va más allá del dolor lumbar, donde analizamos tu situación y basado en eso te creamos un plan personalizado para vos. Empezamos con el ejercicio. Lo primero que hacemos es una evaluación funcional del movimiento, donde tenemos distintos test para ver cómo estás, cuál es tu nivel, tu función y si hay algo que te llega a molestar. Y luego, después de una semana de adaptación, analizando tu caso al 100%, te damos un plan de entrenamiento donde aplicamos la sobrecarga progresiva y la exposición gradual a los ejercicios. Y a medida que pasan las rutinas, las vamos haciendo un poquito más intensas y más difíciles para que puedas seguir mejorando y fortaleciendo. En segundo lugar, nos enfocamos en tu sistema nervioso. Incluso aunque creas que no tenés estrés, ya el dolor de espalda es estresante, entonces nos enfocamos especialmente en vos. Por eso te damos distintos tipos de herramientas para que puedas regular a tu sistema nervioso. Y después de esto tenemos un nutricionista que te va a armar una guía y un plan de alimentación personalizado para vos. Y después nos vamos a enfocar en que trates de dormir bien y descansar bien para que puedas obtener los mejores resultados. No es magia, es un sistema que venimos trabajando hace mucho tiempo y si hay algo que nos destaca es que vamos a hacer lo posible para que puedas recuperarte de tu dolor lumbar.
Tenés coaching personalizado por chat, seguimientos y llamadas 1 a 1 constantemente conmigo. Y esto es totalmente personalizado, no es que te vamos a dejar una camilla y nos vamos a atender a otros pacientes, sino que la atención es 100% enfocada en vos. Es como si tuvieras una persona, una comunidad a tu lado. Una vez que estés dentro nos vamos a asegurar de que puedas cumplir las rutinas con seguimiento, con chats, con llamadas personales 1 a 1, y una vez que esté dentro te vamos a dar seguimiento por 16 semanas. No son 10 sesiones aleatorias ni nada, sino que es un plan estructurado para que vayas progresando todos los días. Y es tener constantemente a alguien a tu lado luchando la batalla con vos para que podamos aliviar el dolor lumbar. No tengo ningún secreto mágico salvo una excelente comunicación y un compromiso y una determinación para ayudarte a que puedas cumplir tus objetivos. Y ahí está la verdadera diferencia. Y te repito, con mi metodología vamos a analizar en profundidad tu caso, vamos a hacer una serie de test para ver en qué nivel estás, te vamos a dar un plan de ejercicios, de alimentación y te vamos a dar constantes seguimientos para que puedas aliviar tu dolor lumbar. Así que si estás cansado de esta situación, de tu dolor lumbar y parece que no hay nada que lo pueda aliviar, te dejo en la descripción mi WhatsApp para que te comuniques, analizamos bien tu situación y vemos si podemos trabajar juntos. Seguí el link, hablamos por WhatsApp y nos vemos adentro.